¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la Plaza de la Concepción de la Laguna, que hoy se convierte en el kilómetro cero del encuentro, del diálogo dentro de este marco precioso en esta ciudad que es Habla Laguna, en el marco de Habla Canarias, un proyecto bien bonito que nació en el año 2019 y desde entonces ha abordado un montón de temas de interés público con personas muy diversas y siempre en la calle, como un ejercicio en voz alta de democracia, de convivencia y de aprendizaje compartidos en tiempos tan polarizados. Lo hacemos en este marco incomparable, con una temperatura maravillosa, que nos ponían un mensajito de tráiganse abrigo, pero se está muy a gusto y nos va a acompañar para este debate, para esta conversación que vamos a compartir a partir de ya. Y bien acompañados, como decíamos, voy a empezar a presentar Carla Antonelli, activista, primera mujer trans diputada en la historia del Parlamento del Congreso Español. Buenas tardes, Carla, bienvenida. Bien, buenas tardes, bien hallada, un placer y además con este clima estupendo. Y sobre todo agradecer a Habla Canarias a haber organizado este encuentro e informar contra la desinformación en estos tiempos tan oscuros, como bien dice, que estamos viviendo. Pero aquí estamos de frente para hablar. Pues tenemos tarea por delante, Carla, y con la participación de ustedes también. Sergio Siberio, activista, también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos por estar aquí. Gracias y vamos a ver qué se cuece durante esta tarde hablando de activismo y de derechos, claro. También nos acompaña Yelko Ferrer, presidente de Libertrans. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por acompañarnos, Yelko, también. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Begoña Barras, activista feminista. Begoña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas por acompañarnos y a ustedes también, que van a poder participar, que van a poder hacer preguntas y compartir sus reflexiones. Un debate, sobra decirlo, en el marco del respeto, del diálogo, de la escucha y a poder ser también de intervenciones breves para poder escucharnos y sacar todo el partido a esta conversación. Hablamos del marco de la ley trans, LGTBI, la canaria y la estatal, pero por poner un poco en contexto, la primera pregunta que le hago a ustedes cuatro para empezar: ¿por qué era necesaria una ley trans y LGTBI en Canarias y en España? Empezamos contigo, Carla, por ejemplo. Bueno, tú me tienes manía a mí, de verdad, ¿eh? Porque es necesaria. Todas las leyes son necesarias cuando haya una ausencia de derechos. Y evidentemente el colectivo de las personas LGTBI y el colectivo de las personas trans muchas veces hemos llegado demasiado tarde en esta democracia a conseguir nuestros derechos. Véase que una ley integral trans de marco estatal se ha votado en este mes de febrero, no sin pocas polémicas, como analizaremos después. Es una cuestión de una ley que no resta derechos a nadie, sino que viene a dar derechos a quienes no lo tenían. Es una ley que nos vuelve a poner, si no súper pionero, otra vez en país referente de exportar derechos humanos. No vamos a ser los primeros, ni los segundos, ni los terceros, pero obligatoriamente teníamos que ser ya quienes estuviéramos aquí enarbolando esta bandera. La Organización Mundial de la Salud dijo en el año 2018 que ya no teníamos un trastorno mental y resulta que seguíamos pidiendo un diagnóstico de un trastorno mental. Por lo tanto, era una ley absolutamente necesaria y es una ley que nos arropa de más dignidad y bueno, y el tiempo será el encargado de poner todas las cosas en su justo espacio, en su justo sitio, y se demostrará que no pasa nada de todas estas barbaridades que todavía a días de hoy se siguen diciendo y nos siguen dedicando programas tan estrambóticos como Cuarto Milenio, La Nave del Misterio y yo no sé cuántas cosas más. Yo ya no sé dónde vamos a aparecer, pero sin duda alguna esto es una caza y captura y es una racia hacia las personas trans, que cuando pasen 2 o 3 o 4 o 5 años observaremos y contemplaremos con una absoluta vergüenza cómo se nos señaló, cómo se nos estigmatizó y cómo se nos persiguió. Y la razón decía el escandaloso tuit de Carla Antonelli, porque había hecho un agravio comparativo con los albores de la Alemania nazi y con un libro que
que se llamó Mi Lucha, que empezó a señalar a los judíos como el origen de todos los males de esa sociedad. Y en estos momentos estamos viviendo exactamente eso. Bastaba solamente un grano de arena más en esta inmensa montaña de odio como para que el asesino cruel de ese tiroteo de Estados Unidos haya sido una persona trans, para que llevemos 24 horas pidiendo muerte para todas las personas del colectivo. Cuando el año pasado, en Estados Unidos, un país que vende armas como churros, hubo más de 680 tiroteos masivos y todos prácticamente son de hombres cis y blancos. Y por una persona trans, que también, al final, como no somos ni más ni menos que un fiel reflejo del resto de la sociedad, haya cometido esta aberración y este asesinato, ha sido utilizado en herramienta para escupir más odio hacia nuestro colectivo. Por eso es necesaria, tú fíjate cómo lo he recogido, ¿Cómo hila? por eso es necesaria esta ley integral trans y LGTBI. Y no me pidas a mí que hable poco, porque yo... Yelko, bueno, Carla ha dibujado muy bien la necesidad, el porqué de la necesidad de una ley trans, pero desde tu experiencia también y desde el trabajo con los colectivos, ¿por qué era necesario este marco legal? Mira, pues después de todo lo que ha dicho Carla, yo siempre digo de Carla que cuando Carla habla el mundo silencia, porque además nos deja a todos con la boca abierta. Sin lugar a dudas es un exponente para todo el colectivo. Es cierto, mira, es curioso, tenemos la mejor ley trans autonómica de todo el territorio español, Canarias. Nos llaman aplatanados, pero en la ley fuimos los más listos. De hecho, nos los piden en la península para copiarla y siempre decimos humildemente, si la puedes mejorar, dímela, que queremos mejorarla, todavía mejor. Pero bueno, se acaba de aprobar hace poquito la ley trans estatal y nos ha caído el mundo encima. O sea, somos tan malos, somos tan poquitos y les preocupamos tanto que no tienen nada que hacer. Hay una guerra, hay niños muriendo de hambre y sin embargo el enemigo número uno es el colectivo trans. Pues si yo soy el enemigo de ustedes, señores, no tengo armas encima. No somos odio, el odio está fuera de nosotros. De hecho, bueno, es Vox Populi, si no lo digo yo aquí, tenemos ahora mismo un conflicto con el Cabildo Insular de Tenerife, porque dejó entrar en las puertas del auditorio un discurso de odio hacia las mujeres trans y el deporte. Lógicamente, los colectivos de esta isla vamos a la de una, le hemos dado la espalda al Cabildo, sin bronca, sin abucheo, sin discurso, simplemente con el silencio, porque nosotros no somos el enemigo. Nos hemos ido de la mesa de trabajo porque no vamos a trabajar en una mesa donde se refleje el odio. Ese no es el colectivo trans. El colectivo trans lo que hace es amar. Y si eso es el enemigo del mundo, tienen enemigo para rato porque no vamos a cambiar nuestro discurso. Sergio, además, profesor de Derecho Constitucional, se ha intentado también, ahora entraremos de lleno en el tema bulos, este marco legislativo, además, insistimos, antes decía al principio, en un marco tan polarizado, en Canarias se logró por unanimidad de todos los grupos políticos, también dice mucho de cómo se llegó hasta esa ley con el trabajo conjunto, ¿por qué era necesario tenerla? Bueno, pues después de las palabras de Carla y de Yelko, que en primera persona cuentan esta realidad por dignidad, era necesaria esta ley porque teníamos que cumplir de una vez por todas lo que nos decían los organismos internacionales de derechos humanos. Se habla de la ley trans como si fuera, y se habla de la autodeterminación como si fuera una invención que se han sacado de la chistera unos ministros, unas ministras o un congreso o un senado, pero lo cierto es que desde hace muchísimos años, desde hace más de una década, nos venían exigiendo los organismos internacionales de derechos humanos que de una vez por todas estableciéramos la autodeterminación. La Organización Mundial de la Salud había eliminado ese requisito, esas tres palabras que yo prefiero ya ni nombrar porque esas tres palabras que estaban en la ley 3/2007 hicieron mucho daño a muchas personas trans. Disforia de género. Tres palabras que hacían que las personas trans, para haber rectificado su nombre y su género en el registro civil, tuvieran que pasar por un calvario, y lo digo con todos los términos, un calvario, que tuvieran que pasar por 2 años de hormonación obligatoria, por un diagnóstico de salud mental. Era un procedimiento patologizador que los organismos internacionales habían dicho que ya no tenía cabida, que eso no respetaba los derechos humanos. Y lo que ha venido a hacer esta ley, primero, la Canaria, pero no solo la Canaria, sino las
14 comunidades autónomas anteriores y 2 más que vinieron después de Canarias, vinieron a mejorar lo que ya establecía la ley estatal y a establecer la autodeterminación. Que nadie tiene que decirle a una persona trans, nadie le puede decir a una persona trans que lo es, que nadie tiene que certificar, ningún testigo, ningún médico, ningún psiquiatra tiene que decir a una persona trans lo que es, sino que las personas son lo que son por su mera declaración de voluntad. Y, evidentemente, eso ha venido cargado de cosas que ya han comentado y que comentaremos durante este debate, que tienen que ver con bulos, con desinformación, que persiguen a los colectivos minoritarios y que, ya lo adelanto, spoiler, es absolutamente falso. Todo lo que están viendo estos días en los medios de comunicación respecto a las cárceles, respecto a la violencia machista, respecto a multitud de cuestiones que persiguen directamente a las personas trans, solo tiene un nombre, igual que lo del Cabildo de Tenerife, y es odio. Odio, discursos de odio. Begoña, acabamos contigo este turno de introducción, de contexto, la importancia de estas leyes. Bueno, desde los feminismos, si algo hemos tenido claro siempre es que aunque las principales transformaciones las conseguimos en la calle, en los espacios donde convivimos, lo que marcan las leyes es fundamental. Recordemos que venimos de una dictadura franquista en la que vivimos y éramos nacidas muchas de las personas que hoy estamos aquí, y que esas leyes nos excluían de los derechos a las mujeres y a las personas disidentes sexuales y de género. Recordemos que cuando llegó la democracia a este país, había mujeres y personas disidentes sexuales y de género en la cárcel condenadas por nuestras sexualidades, porque habías hecho uso de tu autodeterminación a interrumpir un embarazo no deseado, porque eras lesbiana y o bien eras metida en un psiquiátrico para someterte a una terapia de conversión que en aquel momento eran absolutamente oficiales, porque eras una mujer trans y eso daba derecho a que se te cogiera, se te metiera en la cárcel y se te hurtaran todos tus derechos. Entonces, una lucha fundamental era cambiar esas leyes. Por un lado, para que no se nos siguiera penalizando, considerando personas desviadas, personas criminales. Pero por otro lado, a su vez, necesitábamos construir otras leyes nuevas que nos reconocieran esos derechos. Y los feminismos, desde luego, si algo han defendido, es el derecho a autodeterminarnos en todo lo que tiene que ver con nuestros cuerpos y con nuestras sexualidades. La lucha por los derechos sexuales y reproductivos ha sido un eje central en los feminismos y ha sido una de las luchas de los feminismos de base, de los feminismos de calle siempre, y muchos de los feminismos académicos también. Entonces, cuando de pronto vemos que aparecen estas voces que dicen que el reconocimiento, leyes que reconocen los derechos de las personas trans y de las personas LGTBI atentan contra los derechos de las mujeres, primero, muchas mujeres somos lesbianas, bisexuales, muchas mujeres trans. Es decir, que cuando se hace esa afirmación que va en contra de los derechos de las mujeres, es como si las mujeres fuéramos un colectivo homogéneo y las mujeres somos diversas también en nuestras sexualidades. Por otro lado, algo que ha sido central en las luchas feministas ha sido reivindicar derechos para todas, para absolutamente todas. Y también que el orden social que queremos subvertir y ese sistema que queremos cambiar para que consigamos un mundo justo y equitativo es para todas las personas. Es decir, no se construyen derechos de unas en contra de otras. Nadie me va a quitar a mí derechos. O sea, el reconocimiento de los derechos de absolutamente todos los seres humanos en toda su diversidad no le hurta derechos a nadie. Y porque los derechos son algo inherente a cualquier persona. Luego, lo que sucede en determinadas situaciones es que se nos niegan, que se nos quitan los derechos. Porque los derechos, para eso tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay un reconocimiento de que los deberíamos tener todas. Luego, no es que tú me los tengas que reconocer. Lo que sucede en determinados momentos es que tú me los estás negando. Entonces, ¿por qué era fundamental estas leyes? Porque las leyes dan el marco. Las leyes dan el marco. Después, ¿hay que seguir peleando mucho? Sí, claro que sí. Pero te dan el marco dentro del cual es posible que tener vidas dignas de ser vividas y el que nos reconozcamos unas a otras en equidad. Eso es fundamental. Por eso, y termino ya, creo que por eso también tanta virulencia en contra de la ley. Porque las leyes significan pasos hacia adelante. Y quienes no quieren que se subvierta el sistema que ha estado imperante hasta ahora, cuando ven esos pasos adelante, atacan.
Entonces, por eso cualquier avance y pensemos que eso pasó cuando las mujeres conseguimos una ley del divorcio, cuando conseguimos una ley del aborto. Todas las leyes, ¿esas a dónde han ido? Al Constitucional. El matrimonio igualitario, al Constitucional. Esta ley, al Constitucional, claro, ¿no? Cualquier avance, hay una parte de la sociedad que se niega y que reacciona, pero por eso creo que somos más quienes decimos que no, que a los márgenes no volvemos, que ni un paso atrás. La memoria también es muy importante. Han mencionado aquí, quiero hilar la memoria con el tema de los bulos. Carla, tú también viviste junto a Pedro Serolo y a tantísimos activistas y políticos en primera línea en el 2015, primero aquella aprobación del matrimonio igualitario, 2005, y en aquel momento se decían cosas del tipo, ahora 2 hombres compañeros de la misma empresa se van a casar para pedirse el permiso de matrimonio en la empresa, ¿verdad? Porque van a fingir, van a hacer ese fraude de ley, ¿no? Como si las personas LGTBI inventáramos ahora el fraude de ley, ¿no? Como si no hubiera mecanismo. También con esta ley, con la aprobación de la ley canaria y la ley transestatal, ha habido muchos bulos, sigue habiendo muchos bulos, mucha desinformación. Vamos, si les parece, a hablar de lo que sí dice y lo que no dice la ley. Porque la ley habla, y se los pregunto así, y ahora ya ustedes ya van participando y también ustedes aquí. La ley habla de mutilación genital para obligar a niños, a niñas, a niñas a que tengan que obligarle sus padres, bueno, los médicos, y terminar ahí en ese batiburrillo que se forma. ¿Qué dice la ley que no? No, es que es justamente todo lo contrario, pero antes esa introducción que hiciste de justamente cuando el matrimonio, de la creación de los bulos, se decía, además, Aquilino Polaino, de que éramos hijos de padres borrachos alcohólicos o que nos habían abusado. Pero es que se decía que los gays querían adoptar hijos para poderlos violar. Es que esto se decía, y es que estaban esperando allí como comadrejas, con perdón de las comadrejas, que es un animal muy digno, estaban esperando allí a ver si había algún caso de pedofilia. Por suerte no lo hubo, pero como están esperando ahora con la ley trans, a ver, y ya os lo decíamos. Y has hablado de Pedro Serolo y quiero agradecer la presencia de Concha y Cristina, hermanas de Pedro Serolo, y en representación de la Fundación Pedro Serolo, que son ilustres laguneras. Y justo lo que me terminaste preguntando final, no, es que la ley precisamente lo que viene a decir es todo lo contrario. Y la ley en uno de sus apartados lo que trata de impedir justamente son esas cirugías que se estaban practicando a bebés recién nacidos intersexuales, porque mucha gente lo desconoce. Pero cuando nace un niño y tiene un estado de intersexualidad, normalmente además se suele hacer vaginoplastia, porque es mucho más fácil, digamos, crear hacia adentro donde no, que crear hacia afuera donde no hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con todas estas niñas, niños y niñas? Que luego llegaban a los 14, 15 años y no se identificaban con el sexo que le hicieron esa cirugía. Y esta ley prohíbe precisamente eso. Y es que además es todo lo contrario. Es que es tan aberrante las afirmaciones, los bulos y las fake news, que claro, que a base de repetir muchas veces una mentira, puede parecer incluso que es una verdad. Pero no deja de ser una mentira. Precisamente lo que la ley dice, y desde la autodeterminación y despatologización de las realidades, de las identidades de las personas trans, es que no es necesario ningún tipo de tratamiento médico ni ningún tipo de cirugía para poder modificar, digamos, tu documentación ni tu partida de nacimiento. ¿Y esto de qué? Otro bulo de que somos un negocio, un lobby con las farmacéuticas. Hombre, no me jodas tú a mí. Es que ahora resulta que somos unas cuantas miles de personas y somos el lobby que le vamos a dar miles de millones a las farmacéuticas. Es que es tan aberrante todo lo que se dice de la A a la Z de los hombres que iban a entrar a los cuartos de baño de mujeres gracias a esta ley para podernos violar. No. Nos violan en cualquier esquina, en cualquier calle, en cualquier portal. ¿Cuándo han visto ustedes que nos han violado en un cuarto de baño cambiando la documentación?
Pero de verdad, ¿alguien se cree que hace falta cambiar la documentación para que nos violen? Pero es que son unas barbaridades una detrás de otra. Esa avalancha que decía La Razón, bueno, La Razón de los idiotas, que decía La Razón, una avalancha de hombres que se convierten en mujeres en la primera semana de ponerse en vigor esta ley. ¿Saben ustedes la avalancha? Y además me lo dijo Grisalis, que las cifras eran falsas, que no llegaban ni a eso. Años y años, personas esperando esta ley. ¿Sabes cuántas personas en toda España en una semana? 90 personas. Y no eran todas mujeres trans. Esa es la avalancha. La avalancha es como cuando hemos escuchado, hay una epidemia. Hay una epidemia, nos están señalando como algo dañino, como algo malo, como algo a prevenir, porque una epidemia es el COVID, que nos tuvimos que poner todas las mascarillas y nos tuvimos que confinar. Una epidemia es algo negativo. Estas palabras no se utilizan de forma baladí. Estas palabras es día sí y otro también para hacer una escalada de odio sobre nuestras vidas. Porque sencilla y llanamente están intentando atormentar nuestras vidas. Habemos personas que tenemos una edad que no nos tumba nuestra identidad ni San Pedro bendito. Pero es verdad que hay niñas, niños y niñas que lo han pasado muy mal en estos procesos, porque ya estamos en una edad difícil de 14, 15, 16 años, como para ver ese ataque frontal en redes que afortunadamente no se traduce de forma literal en las calles, porque si no, estaríamos en una plena guerra civil. Si realmente lo que está pasando en redes, con todas las cuentas fake que hay en redes y cuentas, esta vez Jorge me está persiguiendo desde que empezó, que lo tengo controlado. Si realmente todo eso se volcara a la calle, es que estaríamos en un enfrentamiento civil. Es una mentira tras de otra que tenemos que desmontar día a día. A ver, es lógico que si hay personas presas en los módulos, en las cárceles, y que estaban esperando esta ley, la primera semana haya peticiones. Pero en cualquier caso, todas y absolutamente todas las leyes de este país y de este planeta se pueden cometer fraude de ley, evidentemente. Pero para eso precisamente está la justicia, para perseguir y meter en el talego, meter en la cárcel a quien comete y hace uso fraudulento de las leyes. Yo os digo una cosa, si cualquier ley que se haya cometido fraude sobre ella, uso fraudulento sobre ella, se fuera a derogar, no existiría en pie absolutamente ni una sola ley en este país. Además, claro, vivimos en la época de los influencers, de los youtubers, maravillosos, increíbles. Y claro, esto ha sido carne de cañón, se lo han puesto en bandeja de plata. Hombre, ¿cómo no me voy a llevar yo unos likes? Venga, que hoy vengo a solicitar el cambio de sexo. Y se viene con una carpetita. Claro, se viene con una carpetita que es el pasaporte de entrada. No, tú no me vas a hacer boicot. Que de entrada no se cambia el pasaporte, lo que se cambia es el DNI y que es imposible cambiarlo en el mismo día porque hay unos plazos. Pero claro, que le quiten lo bailado. Más de 100.000 likes. Por favor, esto es un acoso y esto es un derribo. Pero que sigan comentando, compañeras, compañeros y compañeres, la cantidad de bulos que hay día a día. Porque realmente es pavoroso. Yelko, Begoña, Sergio, ¿qué otros bulos? Carla ha mencionado algunos de los más sonados también, pero hay muchos bulos que van por ahí, que intoxican el debate al final, o que la gente que no está metida en el tema acaba por confundirla y por no saber realmente de qué va esta ley. ¿Qué otros bulos han escuchado, les llegan a los colectivos también, relacionados además con el movimiento feminista, muchos de ellos, Begoña? Y así aprovechamos y los desarticulamos del tirón.
Bueno, uno ya lo ha mencionado Carla, ¿no? Que parece ser de los más reiterados, es que aquellos hombres que hayan cometido delitos por violencia de género, al día siguiente van, se cambian, ¿no? en el DNI y entonces ya pasan a ser mujeres y ya no se les puede perseguir por el delito que han cometido. Eso efectivamente es un bulo. Es decir, ¿por qué? Porque aun cuando la persona hiciera eso, ese procedimiento va a seguir adelante con el género que tenía en el momento en el que se le presentó la denuncia. O sea, a ese señor no le valdría de nada aunque hiciera eso. Bastante complicado sería, además, que unos hombres que ejercen violencia de género, que son la personificación del machismo, vayan a acceder, ni siquiera para librarse de un delito, a querer cambiarse el género y que se les vea en su DNI como mujeres. Pero es que aunque lo hicieran, eso no serviría absolutamente nada. Entonces, ese es un bulo que está muy extendido. Es decir, que como decía Carla, a base de repetirlo, te encuentras gente que te dice que eso es así, que está convencida fehacientemente que es así. El otro es el de que nos van a violar en los cuartos de baño, ¿no? Y entonces, efectivamente, o sea, hasta ahora, ¿quiénes nos han violado y dónde? ¿No? ¿Ha tenido algún hombre necesidad de entrar en un baño de mujeres para violarnos? ¿No? Si es que, como dijo Carla, nos violan en cualquier esquina. Y además, nos violan los hombres que se definen a sí mismos en el máximo estereotipo ¿no? de la masculinidad, no precisamente personas que sean disidentes sexuales y de género. Entonces, esos, por ejemplo, están siendo dos bulos muy extendidos. Luego está lo del borrado, ¿no? O sea, nos van a borrar a las mujeres. Entonces, cuando dices, pero exactamente cómo nos van a borrar. Y entonces, a veces lo que se dice, que evidentemente tampoco es cierto, es que ahora en el DNI ya no vas a tener ningún sexo registral. Es decir, corre el bulo de que ahora se va a desdibujar y se va a dejar de tomar en consideración y que entonces, por ejemplo, luego no vamos a poder tener datos desagregados que permitan ver, ¿no?, cómo a nivel sociológico pues, ocurren determinadas dinámicas, situaciones, etcétera, que afectan en la vida de forma diferente a mujeres y hombres. Porque corre el bulo de que eso ya se va a dejar de registrar. Entonces, lo que se hurta es también el que, por ejemplo, saber que un avance que está suponiendo es que cuando rellenamos a nivel administrativo cualquier formulario, las personas ya no nos vamos a encontrar con que solo se marque hombre, mujer, porque vas a poder, según cada administración lo está adaptando, persona, género, sexo no binario o bien esa casilla abierta o inclusive también la casilla abierta. Entonces, eso lo que hace es ampliar para que se puedan reflejar más realidades y, sin embargo, siendo eso así, el bulo que corre es que lo que se va a borrar es el que quien se sigue identificando como mujer aparezca como tal, identificada, sea en el sexo registral o sea cuando tú rellenas un formulario. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso circula y hay gente que lo da por cierto. Y como lo da por cierto, entonces dice, oh, aquí va a haber un retroceso en un montón de cosas, se nos van a quitar. Entonces, no, si no es que nos vayan a quitar a nosotras nada, si es que lo que se va a hacer es ampliar el marco de reconocimiento de la diversidad sexual y de género que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, que lo que ha habido es una negación de esa diversidad sexual y de género. Entonces, lo que ha habido es hasta ahora entender que sí que hay realidades y por tanto personas que se pueden quedar en los márgenes, que nos podemos permitir el lujo de decir, tú no existes, te invisibilizo, tú no existes, tú si existes debes quedarte en un lugar secundario, tú tienes que aceptar quedar marginada de determinados derechos. Es decir, hemos crecido en una sociedad que parte de ese planteamiento. Entonces, claro, el que actualmente las personas disidentes sexuales y de género estemos empoderadas y digamos que no, que ahí no me vas a volver a llevar, es que yo vengo aquí y aquí me quiero quedar. Entonces, claro, con las personas trans que han sido las más excluidas de todas,
se sigue ejerciendo, ¿no? Por eso decimos, es un discurso de odio, es un discurso de transfobia. Es decir, Fue muy gordo el que iba a desaparecer la palabra madre y padre, pero es que esto lo dijo Feijóo, Sí. el jefe de la oposición, y Ana Rosa Quintana, Sí. que terminó con aquello tan homófobo de madre no hay sino que una, como si no hubiese dos madres lesbianas. Es que es mentira, no está en la ley. Sí. La ley lo que dice es madre, padre, pero da la posibilidad a las personas trans, o sea, personas gestantes, porque hay hombres trans que se pueden quedar y se están quedando, de hecho, embarazados y han tenido hijos. Y había que recoger esa imagen, porque ha sido aquí, precisamente en Canarias, conozco un caso de una persona que quería interrumpir su embarazo y se las vio y se las deseó, porque claro, es un hombre de sexo legal y quería ir a un ginecólogo y además quería abortar. Y entonces imaginemos la peripecia. Y era falso, pero el jefe de la oposición en prime time desaparece la palabra madre y al otro día la otra mema, no, madre no hay sino que dos, que una. O sea, pero se repite, se repite, se repite y luego vas por la calle y ves gente de izquierdas que tiene dudas y que te lo pregunta. Mira, Carla, comunistas, hombre, que tengo... a mí me tienen rodeada, porque a 20 metros de la puerta de mi casa está el Partido Comunista. Luego por detrás está Más Madrid. Y luego por la misma calle estaba ECO también. Entonces yo me los encuentro a todos por ahí. Y mira, Carla, es que quiero que me informe... Ah, pues yo no sabía esto. Ah, pues a mí no me lo habían contado así. Pero es que me ha acordado lo de la palabra madre, que desaparecía madre en el Día de la Madre, ¿os acordáis? Y en el Día del Padre fue tremendo. Y está accesible, el texto de la ley se puede leer, de verdad, que está accesible y No se lo han leído. se desmontan los bulos. Vamos con Sergi y con Yelko y ya también vayan preparando la pregunta, la reflexión, lo que quieran compartir para también seguir enriqueciendo la conversación. Se han comentado muchísimos de los bulos y mis compañeras lo han contado perfectamente, ¿no? Otro de los grandes bulos que también están por ahí es el tema del deporte, ¿no? Se acabaron las categorías deportivas femeninas con la ley trans y es tan sencillo como yo quiero pedirles un esfuerzo en leer. Yo creo que no es tan complicado coger la ley y leérsela. Está publicada en el Boletín Oficial del Estado y es tan sencillo como ir al artículo 27.3 que literalmente dice que en el ámbito deportivo se refiere este asunto a las federaciones internacionales. Y más recientemente, además, fíjense, esta misma semana o la semana pasada tuvimos una noticia y es que la Federación Internacional de Atletismo se sumaba a la de rugby y a la de natación para excluir a las personas trans en el ámbito deportivo. Si la ley trans era tan terrible y eliminaba las categorías deportivas femeninas porque todas las, todos los chicos iban a hacer pasar por chicas para ganar las competiciones, fíjense, se acabaría el deporte femenino para siempre, ¿no? Esto ha sido lo que ha contado gente auspiciado y financiado por el Cabildo de Tenerife en el auditorio, ¿no? Esto es lamentable, ¿no? Pero esto es mentira, es simplemente mentira. Esto depende de las normativas internacionales y, desde luego, el problema de esto es los efectos de estos bulos, ¿no? Y me preocupan los efectos en el deporte base. En el deporte base, en el que, evidentemente, según la ley trans canaria, tienen derecho, trans e intersex, que si no, Clara me mata, no sé si está por aquí, trans e intersex canaria, tienen derecho a participar en las categorías deportivas de acuerdo con su género o sentido. ¿Qué pasa entonces con esas personas y la persecución que están viviendo en el deporte base? Pero más allá de esto, el asunto de las cárceles, regulado desde el año 2006, la posibilidad de que las personas trans, independientemente del sexo registral, pudieran cambiarse de módulo en el ámbito penitenciario, algo que está controlado para evitar fraudes, para evitar la picaresca, ¿no? Pero me voy a referir más concretamente, y ya concluyo, a los bulos difundidos por Carmen Calvo, que es profesora también de Derecho Constitucional, aunque no lo parezca, ¿no? Dice Carmen Calvo, o dijo, que el derecho a la autodeterminación no existe en ningún país ni cabe en la ley. Cito literal sus palabras en una entrevista, ¿no? Irlanda, Francia, Malta, Bélgica, Grecia, Portugal, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, Argentina, Chile. Pero podríamos seguir y decimos Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Consejo de Europa, Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en fin, 15 comunidades autónomas, pero más aún,
Carmen Calvo formaba parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se aprueba la ley trans andaluza que reconoce la autodeterminación del género. ¿Cabe o no cabe en la ley, Carmen Calvo? Lo que no cabe en la ley, desde luego, son discursos de odio como las que ella ha reproducido, y lo que tiene que caber son derechos humanos que no borran a nadie. Yelko, también llegabas aquí, que estábamos en el corrillo antes de empezar, preocupado evidentemente también por todos esos bulos que llegan, que siempre llega uno, otro por WhatsApp, además rulan muy fácilmente sin ningún contexto y nadie se molesta en averiguar. Además, trabajando de primera mano con personas trans, con familias trans, ¿cómo desgastan también los bulos, no? Sí, desgastan sobre todo a las asociaciones, que tenemos que estar constantemente, como dice Carla, dando explicaciones y convenciéndoles de algo que además se creen, lo leen en las redes y se creen. Pero yo les hago pensar un detalle que a todos se nos ha pasado por alto. ¿Hasta qué punto la mujer es importante en el mundo? ¿Hasta qué punto que se están metiendo con las mujeres trans? Con los hombres trans nadie se mete. O sea, dispárenme a mí, que no pasa nada. Dispárenme a mí, que ya yo todo lo viví. Pero dejen a las niñas tranquilas. Porque es que contra los niños trans no es nada. Las niñas no pueden hacer deporte, porque si no, a las niñas cis, pues les roban el derecho a ganar una medalla. ¿Pero qué derecho a ganar una medalla? Si ningún cuerpo de niña es igual al de otro. Ningún cuerpo de niña. Hay niñas nadadoras, una más alta y otra más baja. Hay niñas de baloncesto, pues necesitamos niñas bajitas y niñas altitas. Las niñas trans no vienen a usurpar el lugar de nadie. Y el derecho al deporte es un derecho universal. No vamos a dejar que se les quite, no vamos a volver al armario, están muy equivocados. Cuando dicen, salieron ahora todos del armario, coño, preocúpate por qué estábamos en el armario. No porque salimos, por qué estábamos en el armario. Y de Carmen Calvo, que tiene una pedrada, vamos, yo ni la nombro, esa mujer tiene una pedrada increíble. Esa mujer que se lo haga mirar, que se retire y que le haga un favor a España, al universo y a las personas trans en concreto. Si ustedes que están aquí tienen alguna pregunta para las personas que nos acompañan, yo me acerco con el micro, les escuchamos para, pues eso, también inquietudes que puedan tener, que siempre desde el respeto, insisto, poder resolverlas. Levantan la mano y me acerco y preguntan y conversamos también con total confianza. Pues me voy a acercar yo por aquí. Aquí estupendamente. ¿Tu nombre? Laisa. Yo el temor que tengo es que en lo que es el tema electoral, porque no sé quién va a ganar las elecciones, pues por ejemplo, por el peor de los casos ganará Vox y se ningunearan los derechos o de repente la sanidad ya no fuera gratuita o tuviera que ser de pago o alguna cosa de esto. Es un tema que me preocupa, la verdad, a día de hoy lo pienso mucho. ¿Esto les preocupa también a ustedes? Sí, nos preocupa bastante, pero no solo eso. O sea, para quitarle el miedo que tiene ella, que es un miedo que está ahí, las elecciones están ahí, por desgracia Vox tiene seguidores. Yo no lo entiendo, la verdad que no entiendo. Cada vez que veo a una mujer a su lado no lo acabo de entender. Digo, no sabe leer o no ha leído, o bueno, en fin. Respetaré el derecho al voto. Lo que no voy a respetar es que nos quiten nuestros derechos. Y te aseguro una cosa, si tenemos que volver a la calle, volveremos. Si se lo hemos hecho al Cabildo, que es una institución que hasta ahora nos había tenido de aliados, y que el viernes, día 31, Día de la Visibilidad Trans, nuestra respuesta va a ser el silencio, porque es lo que hemos recibido de esa entidad. Espera, que la Iglesia está hablando. Dios nos va a dar el espacio para seguir hablando. Y advierto que soy cristiano, me lo tengo que hacer mirar, pero soy cristiano. La crianza de chiquitito. Va a hablar 6 veces. Saldremos a la calle. Saldremos a la calle. Lo que está ocurriendo en Francia, ardiendo esas calles porque les están quitando derechos laborales, y aquí parecemos que nos jubilamos a los 50, el colectivo trans volverá a salir a la calle y volverá a salir de la mano de las mujeres, porque cuando a ellas las golpearon, nosotros nos pusimos delante. Aún ahora las siguen golpeando y siguen diciendo que es culpa de ellas. Siempre hay un porqué. Al colectivo trans no han dejado de golpearles, pero es que ya es tanto los hematomas que tenemos encima que ya no nos duelen. Que vengan de frente, porque de espalda ya nos vinieron. Pero no es... El temor a que ganen, pero no es cuestión del temor a que ganen, es cuestión de movilizarnos para que no ganen. Precisamente por eso. Ahora tenemos unas elecciones el 28 de mayo y precisamente tenemos que movilizarnos para que las izquierdas sean quienes nos representen, porque está claro que las derechas son lo que son.
Y son lo que son, y son marcas blancas, marcas verdes, marcas naranjas, pero al final no se andan con chiquitas con tal de alcanzar el gobierno, como lo estamos viendo en diferentes comunidades. Pero precisamente por eso, porque sabemos y además porque lo anuncian y porque además, desgraciadamente, la transfobia se ha puesto de moda. En la Comunidad de Madrid tenemos una ley desde el año 2016. Es una ley que no ha dado ningún problema. Bien, es verdad que los gobiernos del Partido Popular no han reglamentado en el 50%, pero bueno, no estaba dando ningún problema. Y ahora resulta que como se ha puesto de moda la transfobia, esta Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tenemos, que es Ayuso, ahora resulta que dice que va a derogar artículos de la ley. O sea, pero si no te ha dado ningún problema en 5 años, ¿por qué vas a derogar artículos? Porque se ha puesto de moda absolutamente la transfobia. Los temores son buenos, pero los temores son buenos para ponernos en alerta, para tratar de impedir por todos los medios que eso suceda. Y si eso desgraciadamente es así, como bien dice el Yelko, nos verán en las calles y vamos a defender nuestros derechos con uñas y dientes. Que nadie nos ha regalado nada. Que nadie nos ha regalado nada. Que lo hemos tenido que pelear. Que lo llevamos sobre nuestros huesos, sobre nuestras costillas. Que hemos resistido y hemos sobrevivido desde allí hasta aquí. Y tú lo sabes. Que este camino no puede haber sido en balde. No puede haber sido para nada. Por muy de moda que se haya puesto la transfobia, normalizado, cotidianizado y asquerosamente en el día a día de todos los inmundos debates, que nuestras vidas están en boca de todos, que somos un país, que somos expertos virólogos cuando viene el COVID, que somos vulcanólogos cuando revienta un demonio en nuestra isla hermana, que somos expertos en todo. Y ahora resulta que también las personas trans, no trans, vienen a explicarnos qué es lo que somos nosotras. Es que se te queda la cara a cuadritos. Es como un libro de esta gran aliada internacional feminista de los hombres me cuentan cosas. Es como que venía un hombre a explicarle lo que era una mujer y lo que era el feminismo. Hombre, por favor. Temor, sí, es bueno, es lícito. Pero temor, ¿para qué? Para movilizarnos y para impedir que eso suceda y lleguen al poder. Está en nuestras manos poner esos votos en esas urnas, al partido que sea, al que nos represente, pero al que defienda nuestros derechos. No se ponga un voto en las urnas por la homofobia y por la transfobia. Hay más preguntas por aquí. ¿Tu nombre, por favor? Olivia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas. Una me refiere a mí, otra a compañeras que conozco. Bueno, era ver si dentro de la ley hay algún tipo de recurso para esos niños, niñas que son rechazadas en el ámbito familiar y que se ven evocadas a estar en la calle, en exclusión social, sin ningún apoyo, sin ningún recurso, y se ven en la mendicidad total y exclusiva. Esa era una. Y otra, yo tengo ahora una cita en la unidad de transexualidad de Ofra para someterme a la resignación sexual. Pero que ahora es mi sorpresa que después de tantos años de resignación, o sea que yo di el tránsito desde los 13 años, que tengo que pasar por unos requisitos. O sea, no sé qué tipo de requisitos voy a tener que pasar cuando yo tengo mi psiquis y mi físico totalmente reasignado. Lo único que me falta es el matiz, ¿no? Entonces me repatea un poquito que uno de ellos sea que no sea fumadora. O sea, yo me puedo someter a una prueba, a una operación de menisco, a una operación de pecho, siendo fumadora, pero no a una relación sexual. O sea, me parece un poquito
muy fuerte. Yo no sé quién te ha dicho eso. Seguramente lo dirá para meterte en quirófano. Para Pero cualquier bueno, intervención quirúrgica sea vale, la que perfecto. sea. Yo puedo tener días Pero- previos, soy auxiliar de enfermería. pero te lo días tiene que decir- previos o semanas Claro. previas sin fumar, te lo compro. Sí. Pero que yo deje de fumar radicalmente para someterme a una relación sexual, me parece injusto que después de tanto sufrimiento y lucha, encima me tengan que poner unos requisitos para yo llegar a mi fin, no sé, no. Mary, tú dile que sí, a la semana siguiente ya fuma. Claro. se acabó. Claro, mira, tú tienes que pasar por el endocrino, ni siquiera tienes que ir a OFRA para eso. Tú vas a la endocrina de la unidad del hospital universitario y la endocrina es la que marcará las pautas para tú ser intervenida, pero de la intervención que sea, en este caso es la nuestra, pero el tema del cigarro siempre lo piden, aunque vayamos a hacernos... Sí, pero lo que te está diciendo Carla, sé lista, porque es tu vida, sé lista. Ahí, ¿No te puedo decir más? con respecto a la primera... Buenas, ¿qué tal? Y de paso me mandas un cartón para Madrid. Si quieres, respondo. ¿Respondo primero? Yo solo quería hacer una simple pregunta. ¿Por qué yo que estoy en la calle desde los 18 años por mis padres? Y quería saber si había un recurso o algo que nos ayude a las mujeres trans que estamos en la calle. Porque ir al albergue municipal de Santa Cruz, la verdad que no ayuda mucho. Respecto a la primera pregunta que planteaba la compañera, las dos que planteaba son propias de la ley canaria, ¿vale? No de la ley estatal, porque no tiene competencias el Estado en este tema, sino son las comunidades autónomas. En cuanto a la primera, lo cierto es que hay medidas de protección para las infancias y adolescencias que son expulsadas de sus casas, porque sabemos que siguen existiendo casos, llegan a las asociaciones, ¿no? De expulsión del hogar y de rechazo familiar en caso de que pues, no acepten su identidad de género, su expresión de género, sus características sexuales o su orientación del deseo sexual, son consideradas personas en situación de vulnerabilidad y cabe la posibilidad incluso por la ley de infancia y adolescencia contra la violencia de declararlas en situación de desamparo por parte de sus familias y de promover todo tipo de medidas para que puedan protegerse a esas infancias que están, pues digamos, expulsadas, ¿no? de sus casas. Con lo cual, eso sí. La segunda, respecto al tema de sanidad, lo cierto es que los colectivos están todo el rato peleándose porque hay que mejorar muchos de los sistemas con respecto a la unidad de atención a las personas trans, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos también para que quepa la posibilidad de que las personas trans que quieran puedan hormonarse o puedan someterse al tratamiento quirúrgico, operación quirúrgica que quieran, de acuerdo con los criterios de la cartera de servicios de sanidad. Pero lo cierto es que cuesta mucho, Yelko sabe que tocar la puerta de sanidad en muchas ocasiones ha sido muy complicado, pero aún está en fase de proceso de reglamentación el reglamento trans, que entre otras cosas tendría que tocar este tema respecto a la reasignación genital y todo lo que tiene que ver con este asunto, que además la lista de espera es enorme, ¿no? Y en cuanto a lo que plantea la otra compañera, sobre el tema de las personas trans y la situación de sinhogarismo, lo cierto es que es una situación complejísima y que en esto, lamentablemente, la ley no... Bueno, sí es verdad que hace referencia a las situaciones de vulnerabilidad en las que se puedan encontrar las personas trans, pero esto se trata de una cuestión de políticas públicas también, ¿no? De poner en marcha políticas públicas que permitan garantizar derechos y, sobre todo, el derecho a la vivienda para personas trans o personas, en general, vulnerables y específicos en este caso, ¿no? Esto aún no existe en la Comunidad Autónoma de Canarias, pero sí que es verdad que existen recursos y entidades que gestionan ayudas específicas del Gobierno de Canarias, de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, para ayudar para que esas personas puedan pues, pagar el alquiler, para que puedan encontrar pues, todo ese tipo de cuestiones, pero es verdad, se ha planteado, hace falta un recurso habitacional específico para personas trans, concretamente personas trans, aunque también hay personas LGB, pero bueno, personas trans en riesgo o en situación ya de exclusión social. Pero esto, bueno, pues en fin, la ley es el principio, es la primera piedra, y después de la ley tienen que venir políticas públicas y hay que seguir peleando. Claro, es que es una lucha bastante dura, porque llegar al albergue, que es lo que hacen las personas que están aquí en la calle, cuando llega una persona trans es una diana. Nos guste o no, es una diana. Es que somos guapos, no lo podemos evitar. Es que les gustamos a todos. Es que parece que tienen con nosotros un estigma. Yo siempre digo, me he visto como quiero y me desnudo con quien quiero. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Claro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar, seguir dando charlas y charlas y charlas. Aquí hay
100 personas hoy, con que 20 personas salgan convencidas de que lo que ven aquí dentro es una persona, da igual con quién me acuesto, cómo me llame y con qué género nací, ¿qué les importa? Tenemos que crear una sociedad feliz. ¿Y qué ocurre? Que los estigmas que traen nuestros padres en sus espaldas hacen que si me entregan una niña porque no trajo un pene entre las piernas, yo lo que quiero es que esa niña sea una niña que me vaya a la universidad, que me estudie si puede ser abogado o magisterio, o sea enfermera, que me traiga un hombre con mucho dinero. No, nos crean ya, de hecho en la escuela que nos preguntan, ¿ya tienes novio? Coño, pregúntame si tengo novia, que a lo mejor te va a llevar una sorpresita. Pero eso tenemos que ir cambiándolo y entonces tú no estarías en la situación que estás. Tenemos que dar charlas y estar en todos los lugares donde quieran que nos den espacio. Coño, si alguien testigo de Jehová, lo siento, pero parecemos testigos de Jehová. Con la Biblia debajo, pues te lo cuento porque te lo quiero contar si tú me quieres escuchar. Yo ya no tengo nada que perder, pero tengo la obligación como presidente de Libertrán de defenderla a ella. A mí se me cae la cara de vergüenza cuando me dice que no tiene dónde dormir, porque yo necesito un techo para que ella esté protegida. Necesito una formación para que ella no esté mendigando. Ella tiene derecho a trabajar y tiene derecho a ganarse su pan, a alquilar, a vivir con quien le da la gana, a viajar en guagua, a no comprarse coches que contaminamos. Yo trabajo en Tixa. Tenemos que hacer que tengas una vida como el resto. Y ahí estamos fallando los colectivos. Y a mí me da vergüenza que tú digas esto hoy, porque entonces yo estoy haciendo algo mal. Ahora también entraremos en el debate de lo que deja fuera la ley también. Ya han mencionado, hay más preguntas por aquí. Te voy a pedir que te levantes. Nos dices tu nombre y... Mi nombre es María Rosa y pues pertenezco al STEG Intersindical Canaria, a la Secretaría de la Mujer y a la Organización de Mujeres de los STEG de toda España. Y mi pregunta es para la ministra, si no cree fundamental que se contemple la educación afectivo-sexual en el currículo escolar, no solamente como transversal, como la LOMLOE lo contempla, sino obligatoriamente dentro del currículo escolar, así como también la formación del profesorado y de las familias, en fin, que creo que para la ley trans, igual que para la igualdad, es fundamental. ¿Ministra yo? Bueno, hasta luego. Ya me voy. Gracias, mi niña. Es diputada de momento. Ex diputada de momento. Nada. Bueno, vamos a ver. La Ley Integral Trans Canaria, al igual que la Ley Integral Trans de Madrid, la mayoría de todas estas leyes, otra cosa es que luego las reglamenten y las hagan cumplir. Todas ellas tienen un apartado en la parte educativa que habla de materias y en los currículos escolares, ¿vale? Y donde se tiene que dar precisamente esa formación de la realidad, de sensibilización, empatización y, digamos, y el conocimiento de la diversidad. Y entre ellos está la formación precisamente al profesorado. Yo te puedo garantizar que está prácticamente en todas las leyes integrales trans y LGTBI por todo el territorio y por todo el mapa español. Otra cosa me gustaría saber cuánto se está cumpliendo eso. Yo te puedo hablar que concretamente en la de Madrid que estaba, cuando después de estarlo denunciando en la Asamblea continuamente que no lo introducía, lo introducen por decreto ese currículo en esa materia, especifica todo lo que es, a la par que introdujeron ese currículo. Lo digo por detalle por lo que voy a decir luego. Introdujeron también uno para la materia de educación de religión y curiosamente se les olvidaron la parte de la reglamentación de la introducción del currículo, no para el de religión, de manera que al final no se introdujo, no se está dando la materia, pero yo imagino y supongo y espero de que esté. De hecho, en la última reforma de la Ley de Educación sí lo incluyeron, que de hecho estábamos en medio de la polémica del borrado, el 0, borra al 51% de la población. Es que es delirante. Y estaba incluido precisamente el reconocimiento de la diversidad, pero de la diversidad y además por orientación sexual y también por expresión de género, identidad sexual y expresión de género, ¿no? Sí, es el pavimento, es
el cemento, es, digamos, lo que sostiene esos pilares de esas casas. Por ahí es por donde se empieza, por la educación y el respeto a la diversidad. Y así podremos aspirar a futuras generaciones donde no sea un problema nuestras diferencias y que nuestras diferencias nos tengan que enriquecer. Pero, ojo, que siempre estarán los de siempre, que no les interesará, porque ese sí que es el verdadero chiringuito. No les interesa que se eduque a las niñas, a los niños y a los niños en el respeto. ¿Por qué? Porque llevan siglos, yo te diría que milenios, viviendo precisamente de la discriminación de otros y de los miedos, ¿no? Del crujir de dientes que decía, de por qué estabas en situación de pecado mortal y de tantas cosas que siempre han utilizado a un grupo de personas en contra de otras personas y en este caso del colectivo LGTBI. Pero, bueno, en la reforma de la ley de educación está, en las leyes autonómicas también. Y en la ley del aborto recientemente aprobada, ¿no? La nueva reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también se contempla la educación afectivo-sexual. La cosa es, y esa es la clave, ¿no? Que luego a la hora de regularlo en el currículo tenga su cuestión. O sea, siempre lo decimos también con los colectivos, ¿no? Aprobar leyes no significa que el activismo se relaje. Ese es el inicio. Cuando empezamos luego a reglamentar las leyes hay que estar muy pendientes, por ejemplo, en el ámbito educativo, pero precisamente esa referencia de competencia transversal o atención a la diversidad en la educación fue la clave para poder parar una medida lamentable puesta en marcha en la región de Murcia como fue el PIN parental, porque los sinvergüenzas de Vox y del Partido Popular pretendían imponer una autorización, y lo digo precisamente por lo que comentaba antes la compañera, ¿no? de si llegan a los gobiernos, imponer que para poder asistir a esas mínimas charlas que sabemos que son muy puntuales porque casi no hay tiempo en el ámbito educativo para poder acceder a charlas de educación afectivo-sexual, que tuviera que haber una autorización de las familias. Y eso no tiene cabida porque no solo lo dicen las leyes estatales o las leyes autonómicas, es que el derecho a la educación sexual es un derecho de la infancia y la adolescencia. Y ahí los padres no tienen absolutamente nada que decir. Desde luego que las charlas y la educación afectivo-sexual permite un abordaje del respeto hacia todas las personas. Y el hecho de que veamos esas palabras ahí ya tiene sentido. ¿Que hay que ir más allá? Por supuesto, y por eso no hay que dejar de luchar y hay que seguir intentando que esté en el currículo. Vamos con... Sí, Begoña, perdona. Sí, quería añadir que de hecho es que desconocemos que la educación afectivo-sexual es uno de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, pensamos que eso es algo complementario, que tenemos derechos sexuales y reproductivos y luego puede que haya o no educación afectivo-sexual, pero es uno de los derechos sexuales y reproductivos. Y luego también está la cuestión de cuando ese modelo de educación afectivo-sexual se pone en marcha, ¿con qué enfoque? ¿No? Sabe, bueno, Mari sí que sabe y algunos de los colectivos que estamos aquí, que mañana precisamente vamos al Parlamento de Canarias una vez más a que los grupos políticos que están representados en el Parlamento a reclamarles una vez más que en Canarias necesitamos que se implemente una educación afectivo-sexual integral, de enfoque feminista, que tenga también el enfoque de la diversidad sexual y de género, que esté dotada de recursos, que se lleve a cabo en todas las etapas educativas, de forma continuada, de forma estable, con formación del profesorado, de toda la comunidad educativa. Claro, es el pilar fundamental para tantas cosas, es decir, para que efectivamente ¿no? se reconozca la diversidad sexual y de género, para que las personas podamos vivir nuestras sexualidades de forma placentera, para que tengamos derecho a la autodeterminación de nuestros cuerpos. Y curioso, lo empato un poquito, ¿no? que se cuestione el derecho a autodeterminar tu identidad cuando, digo, desde algún que otro sector del feminismo, que no desde luego desde la mayor parte del movimiento feminista, cuando el derecho a la autodeterminación de nuestros cuerpos lo reclamamos para cosas tan básicas como el derecho al aborto, ¿no? Es decir, como el derecho a elegir si quieres traer hijos, hijes o hijas al mundo o no.
Es decir, en un montón de cosas relativas a nuestras sexualidades, las mujeres hemos tenido claro, y las feministas, que hay que reclamar el derecho a la autodeterminación. Entonces, este cuestionamiento, hablar ahora de la autodeterminación como si fuera una cosa excéntrica, ¿a quién se le ocurre? Autodeterminarse puede ser un deseo, pero no un derecho. No, perdón. La autodeterminación, el reclamar desde los feminismos la autodeterminación en todo lo que tiene que ver con nuestros cuerpos y nuestras sexualidades es clave para el ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, bueno, mañana volvemos al Parlamento de Canarias, ¿no? A iniciativa del colectivo Arimaguada, muchísimos colectivos, vamos, que creo que aglutinamos un montón de ámbitos, a reclamar una vez más eso, a los diferentes grupos parlamentarios, al Gobierno de Canarias, a presentarlo en los medios de comunicación, porque hay que estar en esa lucha continua. La lucha nunca hay que abandonarla, hay que empujar para adelante, hay que empujar permanentemente. Vamos con otra pregunta antes de acabar este primer bloque. Sí. No sé si... no quería alargarme, solo quería preguntar, porque cuando hacemos referencia a los ataques que sufre el colectivo desde los enemigos naturales o tradicionales, derecha política, judicial, sobre todo la mediática ultraconservadora, en cierta medida como que entendemos que es su papel, que siempre los vamos a tener enfrente cuando defendemos los derechos. Pero, ¿qué puede hacer el colectivo cuando el ataque viene, por decirlo de alguna manera, desde dentro? Desde los sectores del feminismo, bueno, autodenominado feminismo trans excluyente, de la señora Carmen Calvo, por ejemplo, dentro del propio Partido Socialista, que es el partido del gobierno. ¿Cómo hacemos frente cuando el colectivo sufre ese fuego amigo, por decirlo de alguna manera, en el que personas que presuntamente se adornan con la medalla del progresismo y del feminismo excluyen a las personas trans de todas sus políticas e incluso alegan lo que señalaban antes, de que el 0,5% va a borrar al 51%. Entonces, me interesaba la perspectiva de qué hacemos cuando es la propia izquierda la que, izquierda entre muchas comillas, se ataca a sí misma o entra en conflicto consigo misma, como vimos en el 8 de marzo, que la mayoría de titulares de los medios conservadores eran movimiento feminista dividido y cosas por el estilo. Pero si no tienes que ir tan lejos. Tienes al Cabildo Insular de aquí de Tenerife, que el pasado 5 y 6 le dio espacio a 2 personas que trajeron de la península, tres personas que trajeron de la península desde el miércoles con todos los gastos pagos, además de la cuantía que dieron por decir discursos de odio, y se les dio el espacio. ¿Qué hicieron los colectivos? Lo único que podemos hacer, antes de que se produciera el hecho, dijimos, oiga, mire usted, estos son los discursos de estas personas, y se los mostramos. Les dio exactamente igual. ¿Qué esperaban de nosotros? La violencia, porque están acostumbrados a que ese es el camino y no es el camino. ¿Qué hicimos? Ni fuimos, ni llevamos bandera. Nuestro silencio fue nuestro lenguaje y permanecemos en silencio. Una semana después nos dimos de baja de la mesa insular del Cabildo, donde estábamos trabajando todos los proyectos que estaban encaminados a los derechos del colectivo, porque ya no nos representa. Aquella que fue nuestra casa durante 3 años y pico, ya no es nuestra casa. ¿Que hay un cambio político? Maravilloso. Esperemos que sea de izquierda. ¿Que no lo hay? Seguiremos donde estamos ahora. En el silencio, donde no nos quieren, no vamos a ir. Pues plantar cara, no arrugarnos. ¿Cómo nos sentimos? Pues conmoción. ¿Qué vamos a sentir? Una inmensa conmoción cuando eso comenzó a suceder. Pero realmente, si eres coherente, si tienes principios, pues defiendes lo que has defendido a lo largo de toda tu vida. Y no hay calvarios. ¿Entiendes, no? No hay calvarios que 10.000 años duren. Había gente que se creía que eran las más poderosas de España. Y en un ¡plop! Resulta que ya no fue vicepresidenta. Te quiero decir de que que seamos conocedores de la verdad. Porque a veces, ya lo dije antes, cuando repiten muchas veces una mentira no la llegamos a creer. El feminismo contra el feminismo dividido. Y no, son personas con nombres y apellidos.
no es el feminismo contra ni el feminismo dividido. Porque si es el feminismo dividido ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Porque no es lo mismo el feminismo dividido por 90, por 98, que por 2. Porque por 2 es mitad y mitad. Y esos titulares inmundos del mundo, por ejemplo, o incluso de la televisión pública nacional española, de televisión española, el feminismo dividido, ¿pero qué pasó? Que la manifestación partía de Atocha. Y el feminismo dividido, que le daban el mismo tiempo y espacio en los telediarios y en los medios de comunicación, es 700.000 personas por el Paseo de las Diosas, que se llamó, porque pasaba por las diosas Cibeles trans, por cierto, por si alguien no lo sabía, y terminó en la Plaza España, son 700.000 personas. Y el feminismo dividido, ¿por cuánto? Por 90, por 98, subió por la calle Atocha. ¿Y habéis encontrado alguno de ustedes alguna imagen de esa manifestación? ¿Del feminismo dividido? ¿Hay alguna? Porque yo me rompí los cuernos al día siguiente en redes para intentar buscarlas y no las encontré. ¿Sabes de dónde único hay una foto? De la plaza de la Glorieta de Atocha, de la pancarta. ¿Pero saben ustedes por qué? Porque allí confluían las dos manifestaciones. Y porque aprovecharon para hacerse una foto en la pancarta del feminismo dividido, aprovechando otras tantísimas y tantas mujeres que estaban y que estábamos allí. Bueno, no pude ir, tenía una infección pasiva de ojos. Aprovechando que estaba todo ese tumulto para parecer que eran esas personas. A mí me dio vergüenza ajena cuando en el 24 horas a las 2 de la madrugada el feminismo dividido y no había ninguna foto. Lo que sí eran 3 personas diciendo es que a mí me borran. Yo digo, pero de verdad, ¿qué contra, coño? Que llevamos toda la vida aquí, que tengo 63 años, que hemos estado compartiendo los espacios, que no ha habido ningún problema, que todo es mentira. Es mentira, no es el feminismo dividido. Y ya me hubiese gustado a mí que hubiese sido gente solo del Partido Socialista. La ha habido de todos los partidos. Y la ha habido de Unidas Podemos también. Vengo de Ponferrada León, de la Universidad Feminista, que organiza la concejala de Unidas Podemos, y también allí hay una. Pero qué casualidad, no me vas a hacer boicot por mucho que des los cuartos. Me refiero al campanario. Qué casualidad que la mayoría de todas estas personas resulta que son personas caídas en desgracia. Qué casualidad que son personas que se cayeron de las listas electorales. Qué casualidad que yo os propongo una pregunta y vuestra respuesta va a responder a todos los porqués de dónde ha surgido esto. Y os pregunto, ¿quién estaría hablando ahora de esas personas con nombres y apellidos si no fuera por esto? ¿Saldrían en algún periódico? ¿Habría algún Ángeles Álvarez en una televisión? ¿Habría alguna Belia Valcárcel? ¿Alguna Laira Freisa? ¿O esa señora que no ha escrito un libro en su vida, sino que los ha copiado todos? No la voy a nombrar. ¿Estarían hablando de esas personas? ¿Verdad que no? Pues entonces ya encontraréis lo que la verdad esconde, por hacer un símil con la película. No nos dejemos engañar. El feminismo son todas ustedes. El feminismo es la inmensa mayoría. El feminismo es cuando vas por la calle y te cogen de la mano. Cuando te subes al avión y te vienen a dar un beso. Cuando nunca jamás se te ha enfrentado a nadie. Sino todo lo contrario. Apoyos, empatía, resiliencia y sororidad. Ese es el verdadero feminismo. Y somos muchas más. De verdad. Si realmente hubiesen sido muchas, hubiese habido fotos de ese 8M. Y no, porque es muy triste la imagen. Y cuando hacen una mega concentración, lo máximo que consiguen son 60 frente al Congreso de los Diputados, que se tienen que poner en fila india para parecer que son muchas. De verdad. Y encima se ponen caretas, porque son cobardes.
porque son cobardes. El día que se aprobó la ley integral trans en febrero de este año, ¿saben ustedes una cosa? Se aprobaba también la reforma de la ley del aborto para que las menores con 16, a partir de 16 años, pudieran volver desde su derecho, desde la autodeterminación, a interrumpir su embarazo. Había allí todas estas, falsamente, porque no es feminismo radical, porque es una falacia también, porque el feminismo radical no es que seas transfoba. Había 10 personas para gritarnos y abuchearnos con una careta de cobardes de la de Harry Potter. No estaban allí para celebrar un hito que se había recuperado otra vez, la ley de interrupción voluntaria de Zapatero. No, solamente 10 para abuchearnos. No nos engañemos, somos el resto. Somos el 98% el feminismo. Los otros solo son intereses creados y guerras de poder. Porque todas prácticamente son personas que cayeron en desgracia. Y no es casualidad. No es casualidad. Y quien lo quiera coger, que lo coja, ¿no, Carla? No, yo. De coger que lo coja, no. Más claro el agua. Begoña. Sí. Bueno, yo creo que lo que Carla señala es importante, es decir, se presenta un discurso mediático que nos dice eso, que el feminismo está dividido, pero lo que ella señala es importante. O sea, que haya determinadas voces minoritarias dentro del movimiento feminista que están colocadas en estas posiciones, eso no es un movimiento feminista dividido, que sería que estuviera, como dice Carla, 50%. Desde los feminismos mayoritariamente no se sigue este discurso transfoba, que además efectivamente algunas de las que se definen como, ¿no?, como transexcluyentes, a su vez dicen, porque somos feministas radicales, ojo, que el feminismo radical fue una corriente del feminismo que en absoluto se puso en esos posicionamientos, que luego a su vez se diversificó y que de algunas feministas radicales, algunas se definieron como transexcluyentes, pero ni la mayoría del feminismo radical fue transexcluyente. A ver, aquí en Canarias, en todas las islas, las manifestaciones fueron unitarias. No, y dentro de esas manifestaciones unitarias no hubo ningún bloque significado que fuera con planteamientos transexcluyentes, ¿no? Entonces, sin embargo, luego al día siguiente lo que más repetían los medios de comunicación era ese cliché, al punto que luego... Porque vende mucho. Claro, pero al punto que incluso algunos medios después rectificaron, porque yo sí que escuché, por ejemplo, Radio Club Tenerife aquí, Cadena SER, que no... O sea, primero repitieron los titulares a nivel Madrid y luego al día siguiente hicieron una reflexión sobre eso y dijeron públicamente, hemos estado repitiendo unos titulares que no reflejaban en absoluto la realidad y que además, donde allí salíamos a luchar por los derechos de todas, curiosamente, ¿no?, esto se manipulaba mediáticamente como si hubiera estado atravesado el 8M por esa cuestión. Esa cuestión dentro de los movimientos feministas es una posición marginal en el sentido de representada por muy pocas voces y además voces aisladas normalmente, ¿no? Y algo que no entiendo, o muchas no entendemos como muy legítimo, es que luego intenten dar apariencia, porque a ver, siempre que hay muchos posicionamientos dentro de los feminismos que son diversos, pero eso, quienes primero tenemos que reconocerlo somos las feministas. Afortunadamente es un movimiento plural. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a realidades complejas que requieren miradas poliédricas. Pero algo que se intenta hacer, tergiversar desde estos posicionamientos transexcluyentes, es que empiezan a inventarse nombres de plataformas con las que toda la gente la quieres confundir. Ejemplo, entre 4 crean una cosa que se autodenomina confluencia del movimiento feminista. ¿Qué confluencia del movimiento feminista? De la internacional apocalíptica. Claro. O sea,
¿Tú crees que 8 personas pueden juntarse y autodenominarse confluencia del movimiento feminista? ¿Tú con esa denominación qué quieres hacer creer? Que diferentes corrientes del feminismo están confluyendo en adoptar planteamientos transexcluyentes. Claro, tú ahí estás tergiversando, porque quienes conocemos sabemos que eso no es así, pero quienes no conocen, eso es confluencia del movimiento feminista. Está todo el movimiento feminista defendiendo esos planteamientos. Entonces, esto que empezó a recrudecerse, pues cuando visiblemente momentos que como que parecen de más potencia el feminismo, dígase la huelga feminista del 2018, que fue cuando esto empezó a sacar bastante la cabeza, estas voces. Yo recuerdo en aquel momento salió un artículo, creo, no sé si fue en el diario.es, de una compañera feminista que denominó al artículo reflexionando sobre esta cuestión: las compañeras trans siempre han estado aquí, y con ese siempre han estado aquí es siempre han estado dentro del movimiento feminista. Si, por ejemplo, aquí en Tenerife, luego lo que sí es importante en relación a lo que tú decías, lo que sí es importante es que ya lo mencionaban Yelko y Carla en distintos momentos, que nos posicionemos, que en el máximo de espacios posibles estemos deshaciendo todos estos bulos que se ponen en circulación, que estemos mostrando que ese no es el posicionamiento mayoritario. Aquí en Tenerife, la plataforma feminista 8M Tenerife, donde nos aglutinamos un montón de compañeras, colectivos feministas, LGTBI de la isla, y todas las que queremos ahí estar haciendo activismo, nosotras, a raíz del 2018, que se empezó, y 2019, que esto empezó a volverse bastante virulento, y nos adherimos a un manifiesto que se hizo a nivel estatal y que firmaron un montón de colectivos feministas, que era manifiesto feminista por los derechos de las personas trans. Y entonces ahí nos posicionábamos diciendo que sí que estábamos a favor de una ley de derechos de las personas trans, y que sumar derechos no va en contra de nadie, y que los derechos son para todas o no son derechos, son privilegios. Es decir, lo que tú quieres para ti, pero lo quieres hurtar a otra persona, eso entonces no es un derecho, eso es un privilegio. Entonces, siempre intentamos llevar como bandera el derecho para todas, y que eso sea también visible. Si para nosotros es importante que en las pancartas de cabecera de las manifestaciones, cuando damos las ruedas de prensa de los 8M, ahí se nos vea en toda nuestra diversidad. Es decir, que ahí también están las compañeras trans, ahí también están las compañeras migrantes, ahí también están las compañeras con diversidad funcional. Es decir, ahí tenemos que reflejarnos todas nosotras en toda nuestra diversidad. Igual que cuando toca leer el manifiesto al final de la manifestación. Si personas que están aquí estuvieron cuando se concluyó la manifestación que se hizo en la isla de Tenerife, verían la diversidad de mujeres atravesadas por todas nuestras realidades, que leímos aquel manifiesto y que estábamos allí cerrando con nuestros discursos esa manifestación. Entonces, eso tenemos que potenciarlo, porque esa es la realidad del movimiento feminista. No 4 voces que, desgraciadamente, aprovechan espacios que amplifican esos discursos, mientras que lo que sí que es el discurso mayoritario, ese no siempre encuentra hueco en todo sitio para que se oigan esas voces, porque que son las mayoritarias. Es muy jugoso mediáticamente. No nos olvidemos que esto provoca titulares y debates, y es muy jugoso mediáticamente, o sea que juegan también desde los medios de comunicación porque les da un gran titular. No nos olvidemos que aquí también hay unos intereses de los poderes fácticos en este caso, ¿eh? O sea, y esas 4 voces son voces con poderes mediáticos heredados, que defino yo. Yo creo que queda claro. Cuando tuvieron cargos importantes en los gobiernos, pues tienen una serie de contactos y sí, son 4 voces, pero que están por todos los lados y salen y tienen eco. Y además hay que añadirle a este círculo vicioso de intereses que les viene muy bien a la TD Party y a los medios de la derecha y de la ultraderecha, porque esto mina un gobierno progresista.
O sea que ya no es una cuestión de intereses porque yo me he caído de una lista, ya es una cuestión de intereses porque yo quiero tumbar a un gobierno, ya no es una cuestión de odio, de transfobia, sino que al final te llegas a creer tus propias mentiras y yo te digo que entre medios sí que se han llevado gente que pasaba por allí y se han creído. Pero cuando tú has tenido cualquier debate o has intentado hablar con esas personas, es sota, caballo y rey. Es un argumentario que comienza y termina. Y como tú le vayas más allá, es como... y entonces te vuelve a la rueda y entras en ciclo, ¿no? Y entonces viene la famosa pregunta, ¿qué es ser mujer? Y entonces tú ya te quedas muerta. Porque esto es una pregunta que me han hecho a mí desde la noche de los tiempos. Yo me acuerdo de una entrevista para Vogue que era como la final, toda. Y al final es, ¿y qué es para ti ser mujer? Digo, y espero al final, sin estar borracha ni nada. Digo, a ver si me pillaba. Claro, eso es, se lo hicieron a Irene Montero también. Titular en los telediarios. Están esperando que tú caigas en los roles, en los estereotipos, que te vendan, porque es una pregunta harta complicada. Y entonces es cuando yo la miro fijamente a los ojos y le digo, ser mujer. Yo. Se acabó la entrevista. Se acabó la entrevista porque ser mujer es como nos autopercibimos cada una de nosotras. Si vamos a definir ser mujer es esto, ser mujer es procrear, ser mujer es venir al mundo a servir al marido, ser mujer es lo otro. Si caemos en esos roles, si nos damos cuenta, ¿cómo y por qué surge el feminismo? Compañeras, dime, ¿por qué surge el feminismo? Para decir que somos algo más que todo eso, que queremos ser autodeterminadas, que queremos ser libres pensantes, que no queremos tutelas, que no queremos que nos firmen para comprar una vivienda, abrir una cuenta en un banco, que somos algo más, que somos las dueñas de nuestros cuerpos. Y resulta que para justificar la transfobia, tú le pegas 3 patadas a las madres fundadoras del feminismo y lo vuelves a reducir en una vagina y en un útero. ¡Qué tremendo! No sé si Yelko o Sergio sobre este asunto querían decir algo más. Yo creo que la clave de la pregunta que hacía antes el compañero sobre cómo combatir esos discursos de odio cuando vienen desde lo que percibimos como nuestras propias trincheras, pues con argumentos y con rigurosidad. Y sin perder ni un ápice de seriedad en lo que planteamos y siendo claras, siendo rigurosas en el planteamiento, porque no se sostiene y porque son pocas y cobardes, como dice Carla. Son muchísimos bots en Twitter, muchísimos perfiles que a lo mejor una persona tiene 25 perfiles de Twitter y pueden llegarte miles de notificaciones y ese acoso lo han sufrido las personas trans en este tiempo y las personas no binarias durante todo este tiempo por negarle su propia identidad, causándole un daño enorme en su salud mental. Yo voy a poner 2 ejemplos de lo que creo que habría que hacer o de los referentes que podemos tener para seguir luchando cuando vienen desde tu propia trinchera. El primero, les va a sonar, es Carla Antonelli. Cuando Carla Antonelli hay un argumentario de un partido en el que milita y lleva militando durante toda su vida y dice que las mujeres trans no son mujeres o que cuestiona determinadas cuestiones que hace Carla Antonelli, plantar cara. Y si siguen con ese planteamiento y bloquean la ley y bloquean las enmiendas que hace Carla Antonelli, igual que en 2007, huelga de hambre. ¿Y qué plantea? Se sale del partido. Eso es dignidad. Ante eso, dignidad y plantar cara. O sea, para mí ese es un argumento clave. Y perdona, Carla, que estás aquí presente. Y el segundo referente lo tengo a mi derecha, sin que sirva de precedente. A mi juicio, la plataforma feminista 8M Tenerife, hoy estás aquí, Begoña, ha sido una referencia que ha marcado camino. Cuando los colectivos LGTBI y trans levantamos el teléfono y les decimos, compas, nos arropan, nos apoyan, estamos sufriendo una situación terrible por parte de instituciones públicas,
las primeras que están ahí que descuelgan el teléfono son ellas y responden a la llamada y plantan cara. Y cuando lo tienen que decir, lo dicen. O sea que eso es otro referente, la plataforma feminista 8M Tenerife. Yelko, para acabar este bloque, ¿cómo plantar cara? Pues yo comencé el debate diciendo, cuando Carla habla, el mundo silencia. Han visto ya por qué, ¿vale? Carla es un referente para el colectivo trans, es un referente para mí personalmente, y yo sí quiero aprovechar la oportunidad, porque a veces el tiempo se nos viene encima y si no las campanas intentan silenciarnos. Decir, aquí hay muchos papás y muchas mamás y muchos abuelos y muchas abuelas. Decirles que la felicidad está en casa, está cada vez que un niño, una niña y un niño en casa se sienta y les dice, tengo que contarte algo, es que me pasa esto. La única obligación que tienen, porque cuando traemos una criatura al mundo tenemos la obligación de hacerlos felices. No nos pertenecen los niños, las niñas y las niñas, no nos pertenecen. Y a veces pensamos, es que yo quiero que sea tú quieres lo que tú quieras para ti, haberlo hecho. Pero no tiene por qué repetir lo que tú quieres que sea, ni repetir el nombre del abuelo y de la abuela y el apellido y no sé qué, todo eso. Y ahora resulta que Alberto dice que se quiere llamar Lucía, pues se llama Lucía. Y si su abuelo se llamó Alberto, pues lo siento, Alberto. Y si su padre se llama Alberto, ahora Alberto quiere llamarse Lucía. Y la obligación de todos los adultos que estamos aquí es abrazar a esa personita y decirle, mirándole a los ojos, yo lo único que quiero es que tú seas feliz. Y me vas a tener 100%. Y después te vas a la cama, a la noche, te cagas en la madre que te parió. Pero nunca delante de la criatura. Porque nosotros somos los adultos. Y si queremos un mundo feliz, que el día de mañana nos cuiden, nos respeten y nos quieran, antes tenemos que cuidarlo, que respetarlo y que quererlo. Se los digo porque yo ya soy adulto, yo tengo 57 años, yo ya lo que rompí lo tengo roto. Pero aquí hay muchos papás, muchas mamás y muchos abuelos y abuelas. Yo no soy ni papá ni abuelo, porque así lo decidí. Les pido por favor que está en sus manos hacer un mundo feliz. Les pido que si una criatura trans les dice que es trans y que no sabe qué hacer, díganle que no tiene que hacer nada. Simplemente tiene que habérselos contado y ser feliz en la vida. Ser bombero, ser policía, ser barrendero, pero feliz. Y depende de nosotros que esas personas se sientan abrigadas y que no abandonen la casa porque me avergüenza que sea. La vergüenza no es ella, la vergüenza son sus padres. Estamos llegando al final de este debate. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión breve, si les voy a pedir para compartirla, para que dé tiempo a todas y a todos. Voy a acercarme por aquí. Solo una reflexión rápida. Mi nombre es Elena y solo quiero agradecer infinito a V de Vida, a Habla Canarias, Habla Laguna y a ustedes por este momento de reflexión, de escuchar, de aprender. Soy una mujer blanca, hetero, y igual no tengo en mi entorno cerca ninguna persona trans, pero esto me permite ser empática y entender muchas cosas. Y bueno, una de las preguntas rápidas que quería hacer, creo que igual Sergio me podría ayudar. Trabajo con personas con discapacidad y cuando se plantea el hecho de ser trans en una persona con discapacidad, no sé si la ley recoge este aspecto, me gustaría, no sé si nos pudieras dar una pincelada. Gracias a todos y a todas. ¿Respondo, Tomás, o...? Sí. Pues muchas gracias por tu pregunta y por el agradecimiento. Creo que ha sido un espacio súper enriquecedor. Y la pregunta en cuanto a las personas con discapacidad y o diversidad funcional, porque hay ahí todo un proceso y tenemos que entender que las personas con discapacidad y o diversidad funcional también tienen derechos sexuales y reproductivos, también tienen derecho a ser quienes son, a amar a quienes quieren, y esto es algo que a las instituciones le ha costado mucho entender y a la legislación más. Pero por suerte ha ido avanzando el ordenamiento jurídico en la protección de las personas con discapacidad y o diversidad funcional, y también se protege y se permite a las personas con discapacidad y o diversidad funcional acceder a la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Si bien es cierto que
dependiendo también de las circunstancias concretas, hay múltiples realidades y personas con discapacidad, ¿no? Se le permite acceder a la rectificación registral, pero con un complemento de su capacidad, a través de representantes, curadores en algún momento, cualquier tipo de complemento de su capacidad que le permita pues, poder realizar esa cuestión. Pero también se analizará caso por caso en estos contextos en el registro civil, ¿no? O sea que en principio eso es así, y además la ley contempla medidas específicas para garantizar ese derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la sexualidad de las personas con discapacidad, aunque aún queda pues muchísimo por hacer para eliminar ese tabú, porque las personas con discapacidad también tienen derecho a su sexualidad, claro. Por aquí tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. Primero, dar las gracias. Y la pregunta es referente al área laboral. La ley sí deja claro que el conjunto de medidas privadas tiene que tener unas medidas, tanto para el colectivo como para las personas trans, en especial la mujer trans, pero sí es verdad que la ley no deja claro qué tipo de medidas. Entonces, un poco la pregunta es, ¿irán en los planes de igualdad de las empresas? Sí es verdad que la administración pública lo deja bastante claro, pero la privada no. O sea, ¿tendremos que esperar un real decreto como pasó con la ley de la mujer para saber cómo tenemos que implementarlo o cómo será? Muchas gracias por tu pregunta. En el ámbito del empleo yo creo que tiene que ver con lo que has planteado, ¿no? Se han dicho que en los planes de igualdad, que ya es obligatorio para las empresas, tienen que incorporar sí o sí medidas específicas en materia de diversidad. Y está claro que va a depender un poco de lo que las empresas, dentro del marco del diálogo social, de la negociación también, que conoces perfectamente porque nos conocemos previamente, pero en ese sentido va a depender también de de ese tema. Yo creo que es algo sangrante hablar del tema de empleo, y creo que es hora de abrir también ese melón, la realidad a la que se enfrentan las personas trans y especialmente las mujeres trans en el acceso al empleo en condiciones de igualdad, con lo cual es un gran melón. Ya digo, creo que con todo lo que hemos hablado, la ley es solo el principio, es solo la primera piedra, que no nos pase en ningún caso como con el matrimonio igualitario, que hay que reconocerlo, desfallecimos un poco en el activismo. La ley es la primera piedra para luego seguir sacando medidas, que las empresas se comprometan. Además, por cierto, la ley incorpora un distintivo empresarial para empresas que destaquen en políticas de diversidad, y también esto lo contempla la ley canaria y está a punto de desarrollarlo. Y en las empresas queda muchísimo por hacer para que la persona pueda ser libre, siendo trans, siendo LGB, ¿no? en todo su proceso, con lo cual hay que seguir generando empresas, centros de trabajo libres de transfobia y de LGBTI-fobia. Pues estamos llegando ahora sí al final de este encuentro. Enseguida les voy a dar la palabra para que puedan concluir, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado con tanto cariño y tanto respeto para escucharnos y enriquecernos en el debate público. Agradecer a V de Vida, como ya decían por ahí, por la organización, y también a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna, a la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias por hacer posible este encuentro, a ustedes por venir, por supuesto. Y antes de despedirlas a ustedes, sí, a modo de 59 segundos, pero lo más breve posible para que dé tiempo, pues cómo quieran concluir este encuentro. Begoña, si quieres empezamos por ti. Bueno, yo creo que no se nos olvide que todos los días, todas las personas, o seguimos reproduciendo el sistema en el que nos hemos educado, crecido y socializado, o lo transformamos. Eso es todos los días, en todos los espacios, con todas y cada una de las cosas que hacemos, que decimos, cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos con el resto. Entonces, planteémonos cada día en qué medida estamos transformando el mundo, las relaciones, la sociedad, o en qué medida contribuimos a que se reproduzca el sistema que oprime, ¿no? Así que esa sería con lo que yo me quedaría y con lo que creo que debemos acostarnos y levantarnos todos los días. Sergio. Voy a aprovechar estos 59 segundos para hablar de lo que nos queda, de lo que se queda fuera de la ley. Hay que seguir peleando para el reconocimiento de las personas no binarias en la legislación. Ya lo han hecho otros países, lo podemos hacer nosotras también. Hay que seguir peleando para que las personas menores de 12 años también tengan derecho a la rectificación registral del sexo, y hay que seguir peleando para que las personas, independientemente de su raza o de su situación administrativa, tengan derecho a la rectificación registral. Y esto son cosas que han
quedado en el tintero en esta pelea y no nos podemos olvidar. Esas sí que son personas que han quedado borradas en el marco de esta ley y no las mujeres. Y luego invitarles a seguir siendo altavoces para frenar los bulos, no callarnos en ningún caso cuando en la barra de un bar, en nuestro centro de trabajo, en la universidad, en cualquier espacio se menciona un bulo relativo a la ley trans. Cuando sale por las noticias y dicen, mira, esto es lo que pretenden hacer con la ley trans. No dar ni un paso atrás en los derechos conquistados y sobre todo movilizarnos para que nunca más volvamos a tener un país o una Canarias en blanco y negro. Yelko. Pues nada, yo simplemente decir que tenemos una ley maravillosa, mejorable, sin lugar a dudas, pero no solamente basta con tener la ley, hay que perseguir que la ley se cumpla, si no se queda en papel mojado. Y bueno, cuando escuchen un chiste referente a las personas trans, solamente la respuesta no debe de ser la sonrisa, sino preguntarle, ¿te parece gracioso lo que acabas de decir? Y dejarlo planchado o planchada, porque no podemos seguir siendo el chiste del trabajo, el chiste del cole, el chiste de la familia en Navidad, porque nosotros no somos un chiste, somos una realidad. Y quédense con esa frase porque además habla mucho de nosotros. Me visto como me da la gana y me acuesto y me levanto con quien me da la gana. Carla, acabamos contigo. Que vais a acabar conmigo. Acabamos este debate. ¿Qué te crees tú eso? Vas a acabar conmigo. Que hay mucho que celebrar, y voy a seguir en la línea de mis compañeros, pero hay mucho que reivindicar. Hay mucho que reivindicar de todo aquello que ha quedado atrás, en estas turbulencias, en estos agujeros negros que sí se contemplaban en el 2019. Como son las personas no binarias, como son los menores de 12 años, como son las personas en situación irregular. Tiene que mejorar ese texto para poder acceder a las tarjetas de residencia. De que no hemos llegado aquí absolutamente para nada. De que vamos a seguir peleando con uñas y dientes esto que tanto trabajo y tantos esfuerzos nos ha costado, pero que al mismo tiempo nos tenemos que sentir muy orgullosas, orgullosos y orgulloses de todo este camino recorrido. Y este camino recorrido ha sido gracias absolutamente a todos, porque todos hemos sido un granito de arena, granitos que hemos hecho montañas. Esta historia nunca jamás se hubiese podido contar igual si no hubiese sido por el apoyo de ustedes, las mujeres no trans, las mujeres cis, porque realmente a nosotras no nos hicieron caso. Nosotras fuimos las convidadas de piedra al principio, ni nos llamaban en los debates de radio de afamadas periodistas con premios Ondas. Pero cuando ustedes también salieron a hablar, entonces salieron y tuvieron que hablar de frente a frente, porque a nosotras nos ignoraran. Y entonces ustedes también pusisteis orden ahí en el debate. Posiblemente nosotras lo hubiésemos conseguido igual, pero hubiésemos tardado mucho más. Os lo puedo garantizar. Pero esta historia lo único que demuestra es que hemos ido siempre juntas de toda la vida y que vamos a seguir yendo juntas. Porque juntas somos muchas más y no quiero lanzar ningún lema de campaña de ningún partido político, de ninguna formación. Pero juntas somos muchas más y divididas es lo que esperan los de siempre. Porque no nos olvidemos, siguen ahí, siguen agazapados por las esquinas y por los rincones. Y la división es su victoria. Y les están haciendo el caldo gordo, precisamente a quienes realmente van a por todos nuestros derechos. No van solamente a por los derechos de las personas trans, van a por los derechos del conjunto de los avances de los derechos civiles. Y entre ellos están los derechos a la interrupción voluntaria del embarazo. Ya lo hemos visto en Castilla y León, que han pretendido hacer escuchar los latidos del feto. Por lo tanto, abramos los ojos que el secreto de nuestra victoria siempre está en ir cogidas todas, todos y todes de la mano. Que pudimos, lo conseguimos y además vencimos. Que estábamos en el lado correcto de la historia. Y que quien no lo creyera y pensara que iba a ganar esta batalla que de antemano la tenían perdida, les aconsejo que no jueguen a la primitiva. Pues poco más que decir.
insistir en las gracias, Yelko Ferrer, Begoña Barra, Sergio Siberio y Carla Antonelli. Y en hora acabamos, a las 7 de la tarde en Canarias. Muchísimas gracias.